Ya, ¿me confirmas nuevamente si se ve correctamente la pantalla? Sí, pero no está en modo presentación. Ya, sí, ahora va a empezar el modo presentación, Carlos, gracias. Veamos si podemos correr estos botones por acá. Perfecto. ¿Se ve bien? ¿Ahora sí? Perfecto, Alejandro. Ya, perfecto. Bueno, yo soy Alejandro Medina, ingeniero de interoperabilidad en Sense. Vamos a ver hoy día lo del track 2. En específico, vamos a ver el 2A, el punto 2A. Y la idea de esto es que entiendan que es similar a lo que hemos visto el año pasado o en años anteriores. Ya hay unos cambios en las estructuras que obviamente aquí vamos a revisar y les voy a comentar y vamos a ver algunos ejemplos con Sergio del proceso de generación y cómo tributar esta nueva estructura. ¿Ya? Ya, recordando siempre que la idea es del track 2 es poder generar un registro, en este caso basándose en un registro de inmunización y generar un certificado digital y que ese certificado digital eh, pueda avanzar entre distintos países o aplicaciones y pueda ser validado de alguna manera con las mismas llaves que ustedes ya generaron y que fueron parte de ese proceso con la red global. Ya, lo que vamos a ver ahora vamos a ver la guía de implementación, la ICBP, es la misma, siempre tengo que decir esto, así que es la misma del año pasado, tiene algunas ediciones, ya, pero en sí los links deberían funcionar tal cual como funcionaron en años anteriores. Ya, uno de los cambios son la lista de vacunas precalificadas de la OMS. También lo vamos a ver ahora, vamos a ver el tema de generar y almacenar ese IPS ICBP. Obviamente el análisis del recurso en particular ya es similar al del evento anterior. Obviamente como cambian estructura y cambian algunos códigos es necesario poner atención sobre ese tipo de ediciones. ¿Ya? ¿Cómo generar un certificado en este caso a partir de un IPS? El cuestionario, que estos son elementos internos que se utilizan dentro de este proceso. Probablemente algunos de ustedes no los vean directamente, pero es bueno que entiendan a nivel interno cómo funcionan estas aplicaciones. Ya los modelos lógicos, firma validación y finalizamos con elementos de ejemplo y la transacción IT65. Todo eso va a estar a cargo de Sergio, así que la idea es que nos pueda mostrar la ejecución y elementos que tengan que ver con el nodo nacional, la actualización del Docker y cómo ejecutar este nuevo proceso. ¿Ya? La guía de implementación, el link sigue siendo el mismo. Ya ahí, si es que alguien está viendo la pantalla, lo puede escanear. Smart ICBP, estamos viendo la versión, la última versión, la que está generada, no estamos viendo ya la del link oficial. Debería pasar esta versión después a ser parte de ese link oficial, con procesos como el que estamos realizando. Entonces, vamos a hacer pruebas sobre esto. Probablemente se va a recabar información acerca del uso, las cosas buenas, malas, y probablemente esos elementos sirven de insumo para poder dar madurez a este tipo de guías de implementación y poder generar finalmente un release, un nuevo release. ¿Ya? La información general de esta guía de implementación, que está basado en este modelo, sí, en el modelo internacional del certificado de vacunación, ¿ya? Para eso y para poder emular este proceso, o en realidad estos datos, se utilizan ciertos modelos lógicos. En la misma guía están descritos, un cuestionario que finalmente sirve de base para hacer este tipo de transformaciones y ya está disponible. De hecho, y todos estos insumos son los que se utilizan para poder generar finalmente ese certificado, ¿ya? El trabajo de transformación entre estos elementos son los que permiten finalmente dar lugar a este certificado o en realidad finalmente se traduce en un código QR, pero internamente tiene sus propias estructuras y hay un camino también para llegar a este punto.
¿Ya? Hay perfiles importantes que es la representación del IPS de un DBC, ¿ya? Usando la base de datos de vacunas precalificadas, que vamos a ver un poco eh, cómo se traduce esa base de datos de la OMS a códigos finalmente que son utilizados en los recursos FIRE. Ya, y la idea es que, bueno, este mismo modelo, como un subconjunto, sirve para la representación de este certificado internacional de vacunación, usando la misma base de datos, pero la diferencia ahí es que es un conjunto pequeño, más asociado a los elementos específicos de ICBP. Ya. Bueno, la lista de vacunas precalificadas a la OMS, obviamente. Hay mucha documentación de esto ya, pero de todas maneras no está de más que ustedes puedan entender de qué se trata. Ya, son vacunas que se han sometido a evaluaciones exhaustivas, pruebas de muestra, los países que son miembros de la OMS, eh, obviamente acceden a este tipo o a la compra o a la adquisición de estas vacunas y estas vacunas ya están precalificadas. ¿Ya? Entonces, cuando una vacuna cumple con todos los estándares que solicita la OMS, esa vacuna pasa a ser parte de las vacunas precalificadas, por lo tanto, eh, el creador de la vacuna y todo eso pasa también a ser parte de este repositorio o esta lista de vacunas, por lo tanto, eso nos indica inmediatamente que ya no vamos a tener que colocar cierta información que antes se colocaba en el IPS, ¿ya? De hecho, hay varios datos que ya se están omitiendo. Podríamos decir de algún modo que se simplifica basado en esta lista, ¿ya? Ahora, esta lista está disponible, ahí está el link, ustedes lo pueden ver. Y obviamente hay que hacer la traducción y la OMS hizo la traducción de estas vacunas, lo transformó en una lista, en un value set finalmente, en un code system y un value set para que puedan ser referenciadas desde distintos sistemas. En este caso de nuestro IPS y de nuestro finalmente del certificado de vacuna. ¿Ya? Actualmente los códigos se ven en este formato, se lo pueden ver ahí. Se espera que después estos códigos puedan cambiar ya a un código final, pero por ahora este es el código que se va a tener que utilizar. ¿Ya? Eso es la misma lista, está disponible en el mismo link que ustedes ven abajo. Se ven todas las vacunas de esta lista precalificada y finalmente es la forma en que se van a tener que usar, por lo menos en este momento, es que hasta que obviamente estas guías reciban ciertas actualizaciones y nosotros vamos a ser parte también de este proceso de madurez. Ya, obviamente estas guías son parte del Smart Product Catalog. Se presentan las vacunas, hay otros elementos también, los tipos de vacunas y finalmente la lista de vacunas precalificadas. ¿Ya? Pero también hay otros elementos también que pueden servir para otros propósitos ajenos al que estamos viendo ahora. Eh, bueno, por lo tanto, teniendo claro, al menos de manera conceptual, que van a cambiar estos códigos de vacuna, parte del proceso que ustedes tendrán que realizar en esta etapa, y me refiero al track 2A, es generar y almacenar un IPS ICBP. Si recuerdan ustedes, bueno, ustedes lo hacían a través de las aplicaciones. La diferencia es que ahora, de alguna manera, se va a tener que realizar el mismo proceso, pero cambiando los códigos y actualizando, obviamente, esta estructura. ¿Ya? Se mantienen las transacciones, la IT 78, para encontrar información del paciente, la 101 para hacer las traducciones de código. Y posteriormente se tiene que proceder a construir esta nueva estructura DBC y CDP asociada al IPS, ¿ya? Según la lista de casos extendido, la explicación extendida, va a cubrir todos estos mismos casos, el TC01, el 02, 03, 04, 05, donde vienen los cambios entre el 04 y el 05, donde hay que en este caso construir finalmente este IPS. ¿Ya? El proceso de construcción del IPS y el que nos topa en el proceso del T04 y el T05 es esta construcción.
¿ya? Obviamente se tiene que hacer nuevamente desde el registro de inmunizaciones y la idea es poder estructurar en este bundle IPS y CBP, ¿ya? Que la diferencia con el IPS-DBC es que el otro es general y en cambio el ICBP es específico para las vacunas que están en este certificado. Y proceder a utilizar la misma transacción utilizada en los años anteriores, que es, una vez construido este bundle, que esté dentro, como un documento dentro de un ITI 65, así que vamos a tener nuevamente que lidiar, al igual que en el track 1, con toda esta estructura de IHE relacionada al, creo que era el bundle mínimo, ¿ya? Así que ese proceso no cambia. Lo que va a cambiar con respecto al track 1, a la generación de este bundle, va a ser que cambia el contenido central. En este caso va a ser un IPS CBP, ¿ya? Y eso obviamente se tiene que tributar en el servidor Fire. ¿De qué elementos se compone este ICBP, este nuevo IPS? ¿Ya? Las secciones se mantienen. Vamos a tener un bundle. Vamos a tener un composition en este caso con su nueva definición, ¿ya? La inmunización, immunization en este caso, el paciente y el practitioner, ¿ya? Creo que el practitioner respecto al año pasado cambia, que se hacía referencia a una estructura de otra guía de implementación. Ahora se hace referencia directo al practitioner definido en IPS, en la guía IPS. Ya, el composition de los elementos que tiene actualmente, un segundo que, ahí sí. De los elementos que tiene actualmente el composition, vamos a seguir teniendo el periodo de validez, ¿ya? Vamos a tener el tipo, bueno, en este caso el autor, que ingresa datos de la organización, un identificador. El perfil se tiene que actualizar a este nuevo regla del composition, ¿ya? Están definidas en la misma guía de implementación. El link va a estar abajo y probablemente cuando ustedes tengan acceso a esta presentación pueden ver de manera extendida estos links. Ya, bueno, como siempre va a tener las secciones. Como un IPS tenemos secciones que son obligatorias, ¿ya? Por ejemplo, las secciones de medicamentos, alergia y problemas son secciones obligatorias, por lo tanto no las podemos omitir, pero lo que sí nos entrega como alternativa para estos casos es que lo manejemos con un código de no disponible en este caso, ¿ya? Por lo tanto, se va a tener que definir estas tres primeras secciones, la sección 0, 1, 2, pero manteniendo este código, y obviamente eso nos permite no tener que adjuntar un recurso asociado. Ya, en el caso de la sección 3, es donde vamos a mantener una referencia, y va a ser la sección de inmunizaciones, y es donde vamos a colocar o ingresar la referencia a nuestro immunization dentro de esta estructura IPS como les muestro acá, ¿ya? Así que según esto vamos a tener un composition, y el composition va a tener una referencia a la inmunización. En el caso de la inmunización vamos a tener elementos como, vamos a tener la clasificación de vacunas. Eso se mantiene, ¿ya? La misma codificación que indica el IPS. De todas maneras, ahí pueden ver de manera más extendida las alternativas que hay. La referencia al paciente, la referencia al practitioner, obviamente su perfil, obviamente el lugar también, o la fecha y hora donde ocurre este evento de vacunación. Y donde cambia es que se agrega una nueva extensión, ¿ya? La extensión de Product ID, donde se deben agregar estos códigos ICBP desde esta lista, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener un nuevo sistema que está definido ya en la guía, antemano definido, y vamos a tener también el elemento del código en este caso y el número de lote, ¿ya? Así que aquí se suprimen varios elementos. Por ejemplo, la data del manufacturer ya no está, ¿ya? Y otro tipo de datos que eran adicionales, y que obviamente al tener este código ya, muchos de esos datos están ya asociados, amarrados a este código. El paciente, dentro de sus elementos, tiene el código de la nacionalidad, en este caso el código del país.
obviamente con la misma norma. Además, tenemos obviamente el perfil asociado al paciente IPS, el número de identificador que va en el identifier y también tenemos el tipo de identificador, ¿ya? Su nombre, el género, su fecha de nacimiento y también el detalle de contacto en el caso, tratando de abordar el caso de menores de edad o personas que requieran un guardia. Ya, el practitioner, mucho más simple, se mantiene el nombre del clínico en este caso, y obviamente cambia elementos que tienen que ver eh, elementos que tienen que ver con con el perfil. Ya, por lo tanto, esa sería la nueva estructura, seguir siendo el bundle. Estructuralmente se mantienen los mismos elementos, cambian algunas estructuras, pero debería verse esto similar, muy parecido a lo que teníamos en años anteriores. Ya, obviamente voy a hacer una pausa aquí, les voy a mostrar un poco cómo queda el IPS en la práctica, ya, así que voy a tratar de alternar y que ustedes puedan ver. Espero que se pueda ver de manera correcta. Ya, voy a omitir algunos recursos acá. Y acá tenemos nuestro bundle, ¿ya? Esta sería la estructura del bundle. Ya, vamos a tener nuestro composition, nuestro IPS. eh, Obviamente todos estos elementos van a ir perfilados. Va a ser un bundle del tipo document, como lo indica el IPS. Eh, Elementos que son importantes de señalar, vamos a tener el medication con el estado que les mencioné. ¿Ya? Esto se mantiene muy similar, estas secciones son similares, creo que no se tocan respecto al año pasado. Y estas otras secciones también, que la de medicamentos, la de alergias y la de problemas, se mantiene la misma estructura, ¿ya? Se mantiene el mismo código. Y posteriormente seguimos con la referencia hacia el immunization, ¿ya? Eh, Mirando este elemento. Voy a intentar verlo acá, si es que podemos. Ya, aquí está. Aquí está el recurso Immunization, el siguiente. También lo podemos ver y podemos ver también todos los elementos que tiene, ¿ya? Podemos ver que va a tener la referencia al paciente, una referencia al performer y su información asociada, ¿ya? Ya eso. El paciente en este caso se mantiene de la misma forma. Se agregan estos elementos que tienen que ver con la ciudadanía y el tipo de documento en este caso. ¿Ya? Otro dato de practitioner, seguimos con el mismo, el nombre, cambia este elemento. Así que eventualmente no representaría un problema el generar estos recursos, ¿ya? O sea, hay que poner atención nomás a las ediciones y lo vamos a poder ver. Una vez que esté ese proceso, obviamente eso se tiene que enviar al servidor utilizando la transacción la IT65, así que este IPS se va a recibir dentro de esta estructura y va a poder ser tributado a sus propios servidores. Ya, bueno, posteriormente, una vez que se tribute, se tiene que realizar el proceso e internamente se tiene que transformar este IPS ICBP, se transforma en una estructura que se llama Questionnaire Response y los aplicativos internos que tiene nuestro nodo, o en este caso el repositorio KitKat con el nodo nacional, permite hacer estos dos servicios de DSC, que este es un nombre heredado de años anteriores, y el Resource Generation Service, se encargan de hacer esta transformación y de, obviamente, utilizando las llaves que ustedes cargan en el sistema, las llaves de cada país, permite hacer las transformaciones y firmar y generar este QR, ¿ya? De manera, ese elemento no debería cambiar y ustedes van a recibir el QR tal cual como si han
el año anterior, ¿ya? Claro, las estructuras internas siempre van a cambiar y algo que hemos estado trabajando con Sergio para que sea lo más transparente para ustedes. Ya, en detalle, lo que se hace es que se transforma el ICDP en un cuestionario response. El cuestionario response lo recibe este servicio de SC, lo transforma en algunas estructuras lógicas que ustedes pueden ver, y posteriormente a eso se realiza esta generación del QR y finalmente lo que ustedes van a tener. Ya, el cuestionario internamente, creo que esto ustedes no lo ven directamente, pero en caso específico, si ustedes quieren acceder y realizar las transacciones directamente, o en realidad darle otro uso a los elementos que se están entregando, ustedes pueden ver también este cuestionario y que es una de las bases para conversar con estos servicios. ¿Ya? Los modelos lógicos que se ocupan, como cambiaron el manufacturer y cambió otra información, se tiene que ocupar una nueva estructura interna en el QR, el payload en este caso. ¿Ya? Así que tenemos una nueva estructura, se quitan algunos elementos y se asocia, obviamente, el código de vacuna a lo que es esta nueva lista de vacunas precalificadas. ¿Ya? Algunos términos que deberían ser importantes ya, lo que significa DVC cuando hablamos del Digital Vaccination Certificate, ICVP, el International Certificate of Vaccination or Prophylaxis, ya, y cuando hablamos del HCR Payload, esta es la estructura interna que se ha definido y que viene heredada del certificado europeo. Claro que se le ha dado otro uso ya directamente, ha evolucionado un poco y nos permite poder tener la misma estructura que estábamos viendo, ya pasar de este IPS gigante y a pasar a unas estructuras con variables que ocupen la menor cantidad de espacio posible. Ya, de hecho, tan poco espacio que la misma información va reflejada en elementos como los que están viendo ustedes. Ya, estos elementos son los que van a estar presentes dentro del QR una vez que se extraiga la información. ¿Ya? De hecho, de esta forma va a ser el payload, y va a tener una sección de vacunas que va a tener esta definición. Ahí en BP va la definición de el value set de ICDP, donde están las vacunas que bueno, este sistema va a agregar, ¿ya? Para eso, obviamente, se requiere que ustedes puedan tener esa definición y la definición correcta del IPS con estos códigos que estamos mostrando en pantalla. El proceso de firma y validación es algo que también se viene heredando. Obviamente, transformar esta estructura JSON que se necesita firmar en una versión comprimida, es firmada y esa finalmente es la que nos permite, mediante esta compresión y la generación del QR, nos permite tener este QR firmado, el cual después puede ser validado, obviamente teniendo acceso a las llaves públicas, como ustedes los tienen este acceso al usar los validadores. Ya, el proceso ese se mantiene, obviamente con todos los cambios y los accesos a la red global es algo que se está formalizando cada vez de mejor manera. Ya, ahora vamos a pasar a lo que es los ejemplos de transacciones de IT65, y aquí le doy la palabra a Sergio, si es que no hay más dudas ya. Sí, gracias Alejandro. Ya, entonces yo en esta segunda mitad de la presentación les voy a mostrar un poco más la parte, les voy a hacer una demostración de cómo usar esto y los cambios más técnicos que tenemos. Entonces, para eso voy a empezar primero por el repositorio del Nodo Nacional, que como Alejandro adelantó fue actualizado. Entonces, fue actualizado hace poco. Aquí van a encontrar ustedes los servicios actualizados para generar de estos tipos de certificados de vacunación nuevos de ICBP. Y como pueden ver aquí, primero en el Compose, una de las partes importantes que cuando actualizan tienen que verificar es que tanto el servicio DSC, que como sabemos es un nombre legado, y el Resource Generation Service, estén en la versión 3.0. ¿Sí? Esa es la versión nueva para este año y es la que tienen que asegurarse que estén ejecutando. Sí, aparte de esos dos servicios, el otro que se actualiza es el Bundle Signer, que es
el mediador que nosotros le llamamos, que tiene algunas funcionalidades que sirven para transformar de IPS a estos certificados ICBP de forma simple. Entonces, como no es una imagen directamente del repositorio, sino que se toma directamente desde aquí, tienen que reconstruirlo también para que lo tengan en consideración. Con eso, listo, entonces ustedes acá mismo tienen, la documentación está actualizada. En la parte de transformaciones pusimos cómo se utiliza la nueva transformación, que es muy similar a lo que hacíamos el año pasado con DBC, pero esta vez tenemos entonces esta otra transformación que se llama ICBP, que ustedes le pasan un bundle y al final llaman esta transformación y va a ser toda la lógica por detrás de convertir este IPS o seleccionar los campos necesarios y crear el questionnaire response que se envía al otro servicio que genera el QR y les entrega el resultado de vuelta. Entonces, les voy a mostrar específicamente eso para que hagamos una demostración aquí de cómo funciona el servicio. Entonces, lo primero que voy a hacer, como Alejandro les comentó, bueno, lo voy a hacer por Postman, digamos, voy a llamar a mi servidor Fire. Estamos usando el mismo servidor que tenemos disponibilizado en Create nosotros. Y aquí, con una transacción IT65 que ya tengo preparada, vamos a crear un IPS con las definiciones de esta nueva guía de implementación, o sea, con el Product ID y todo el detalle que indicó Alejandro antes. Entonces, aquí estoy creándolo. Y si se fijan, esta transacción IT65, bueno, crea todos los elementos que dice el estándar, la lista, ¿cierto? El document reference, el bundle, que es específicamente el IPS, y el paciente, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes saben que podemos después buscarlo por identificador usando las otras transacciones, pero como acá ya tenemos el ID, podemos ir directamente a ese. Entonces, el ID es el 1205. Entonces, si yo voy a este servidor Fire, pido el bundle 1205. Ya, acá como pueden ver, me entrega este IPS, ¿sí? Un bundle de tipo document, y que tiene este perfil, ¿sí? Que es el que le está diciendo Alejandro hace un momento. Y aquí más abajo, este es el mismo ejemplo que estaba mostrando Alejandro, ¿cierto? Entonces no voy a repetir mucho de esto, solamente mostrarle que es el mismo. Las secciones de alergias y condiciones y medicamentos están vacías, si se fijan acá, con este empty reason, porque no necesitamos esos datos en este IPS. Y sí tenemos una inmunización, que es la que aparece aquí, y que tiene varios datos. Quizá el más importante es esta extensión, como hablábamos recién, del Product ID, que acá dice que por ejemplo, corresponde a una inmunización de fiebre amarilla, ¿sí? Con el código precual que corresponde. Entonces, bien, entonces acá tenemos este IPS de ejemplo para probar esta transformación. Y como les estaba comentando, esto funciona muy similar a como lo hacíamos el año pasado, de tomar este IPS, en este caso usamos el mediador que está en el puerto 3000 por defecto, y llamamos a esta transformación, a peso ICBP. Entonces, si ustedes tienen ya la última versión de todos los servicios que les estaba comentando recién, van a poder ejecutar esta transformación sobre este IPS, y si la ejecuto aquí, demora un poco, pero me entrega ya el resultado. ¿Sí? El resultado tiene el mismo formato de antes, donde esto va a ser una respuesta en la que va a contener una imagen con el código QR generado para este certificado de vacunación que aparece aquí. ¿Sí? Entonces, yo puedo tomar esto solamente para seguir con el ejemplo hasta aquí. Y después podría ir a algún software, ¿cierto? Para convertir esto
que está en base 64 a una imagen directamente, ¿cierto? Entonces, aquí, déjenme mostrarle, ¿sí? Ya, aquí entonces yo estoy en una página que me permite hacer eso, acabo de pegar el resultado de la solicitud y si se fijan, aquí abajo me aparece el código QR, que es la imagen que está contenida en este servicio de base, o sea, en este string de base 64, ¿sí? Y es el que ustedes pueden después usar para intercambiar con otro, ¿sí? Entonces, este código QR, como les decíamos, sigue la misma estructura o muy similar a la anterior del DBC. Ustedes si quieren, por ejemplo, podrían, aquí tengo otro, si uno escanea este código QR, acá voy a otra página que me permite hacer esto, entonces si yo lo subo aquí, lo que contiene este código QR es este string, ¿cierto? Que viene siendo el base 45 del payload de esto, ya comprimido, ¿cierto? Y con todo, y con la firma que corresponde. Entonces, si esto, por ejemplo, ya haciendo el último paso, lo quieren ver, y aquí tengo otra página para eso. Aquí, como pueden ver, el contenido de este string, luego que lo decodifican y lo descomprimen, es este payload, ¿sí? Que es el mismo que le estábamos mostrando antes, que tiene los datos del paciente, tiene el tipo de vacuna, el producto, ¿cierto? Que es el Yellow Fever, en este caso, y los datos que vienen del IPS, ¿sí? Entonces, finalmente, este es el payload que está contenido en este código QR que es el que estamos generando, ¿cierto? Y firmando con todos los procesos. Entonces, resumiendo, lo primero que tienen que hacer es actualizar el GitHub para tener la última versión de los servicios. Cuando tengan la última versión de los servicios, tienen que construir estos IPS de acuerdo a la guía que les mostró Alejandro. Nosotros también les vamos a disponibilizar este ejemplo que estamos usando para que lo tengan como referencia. Y una vez que tengan ya entonces creado un IPS de esta forma y las últimas versiones del servicio, ustedes van a poder hacer una prueba como la que les acabo de mostrar, usando esta transformación directamente, que es la forma recomendada porque es la más simple. Y entonces, si está todo bien, deberían poder generar el código QR. Como decía Alejandro, esta parte usa el servicio del año pasado, así que si ya lo tenían configurado y les funcionaba, no es necesario volver a configurarlo, cargar las llaves y todo eso, porque se usa la misma infraestructura. Entonces, si eso ya lo tienen resuelto, que la mayoría de ustedes ya lo han hecho, entonces debería ser simplemente actualizar el Docker y después ejecutar esta transformación. Sí, esta transformación igual si ustedes usan un IPS que no corresponde, que le falta algún dato, les va a indicar con un error en qué parte o qué elementos están faltantes, ¿sí? Así que se pueden ir guiando por eso también. Y con eso entonces pueden generar los certificados de vacunación y CBP, que son los que vamos a usar en el track 2 de este año. Sí. Les aprovecho de comentar algo importante que es que vamos, por ahora les mostramos cierto la guía de implementación y les vamos a mandar estos ejemplos de IPS que cumplen esa guía, pero hasta ahora no tenemos un validador para estos IPS. Estamos trabajando para que en Gacel carguen ese perfil y esté disponible pronto para que ustedes puedan entonces validar contra Gacel y saber que efectivamente entonces el IPS que ustedes tienen les va a funcionar y van a poder hacer esta transformación, ¿sí? Pero por ahora, digamos, no lo tenemos disponible, así que tienen que principalmente guiarse por la guía de implementación y los ejemplos que les entreguemos. Sí, entonces eso era un poco de la parte técnica de la demo que les quería mostrar, así que
voy a dejar de presentar. Y bueno, y eso principalmente resume un poco lo que vimos recién, ya de más un poco de la parte técnica. No sé si hay algo más que quieras comentar, Alejandro, si no, yo creo que tenemos espacio para algunas preguntas. Sí, bueno, lo que comentabas del track 2B que se va a presentar en la siguiente, bueno, en la siguiente sesión se va a hablar de ese nuevo track, o en realidad de la parte B del track 2, ¿ya? No, comentarle cualquier cosa, elementos de validación, sí, eso está en proceso de estar disponible, así que se va a informar por todos los canales cuando ya se tenga ese acceso a ese validador. ¿Ya? Sí, abrámoslo para preguntas, si hay alguna duda, este es el momento. Si necesitan que repasemos algo de lo que mostramos. Si no, Carlos, te entregamos la palabra a ti. No, lo mismo, si hay alguna duda, este es el momento. Solo unir algunos puntos. Todo esto que se acaba de presentar tiene relación con el track 2 de la Conectatón, que es el de certificados de vacunación. Si ustedes han venido avanzando el día en el primer track, verán que para cumplir con esta parte del segundo track es bastante sencillo porque desde el mismo IPS se puede generar el certificado de vacunación. Donde sí hay que poner énfasis es en lo que vamos a ver desde la próxima semana, que es cómo interactuar tanto desde ambos tracks, tanto con el VHL como con el certificado de vacunación y la aplicación, que finalmente va a ser lo fuerte que vamos a ver en la Conectatón de este año, cómo el paciente con la aplicación va interactuando con los nodos. Entonces, estos elementos que se están presentando el día de hoy tienen que estar muy claros y ojalá ya testeados para poder trabajar con la aplicación de manera correcta y ver cómo se comporta también desde esa perspectiva, que es de la del paciente en movilidad. Por lo que dudas, este es el momento. Si no, bueno, se pueden, por supuesto, que con los monitores seguir trabajando en los aspectos del track 2 en cada una de sus reuniones de trabajo también. Eh, Como mencionó Sergio, mencionar que bueno, este es un trabajo que se hace bastante en conjunto con el equipo de la OMS también. Ellos son los dueños de la definición y el validador es parte de lo que estamos solicitando. Hay un escenario, el tema es que ojalá ellos tengan el validador en los tiempos que nosotros necesitamos para la Conectatón y en caso de tener un escenario no tan favorable con esas herramientas, de todas maneras vamos a validar versus el esquema. Así que es un trabajo que igual se va a evaluar en la Conectatón independiente de si existe o no el validador que nos tienen que proveer a la brevedad posible. Solo esa aclaratoria. Bien, no veo manos. Yo alargo y trato de dar la chance de, de que salga alguna pregunta, pero veo que no hay solo el llamado a ojo con esta parte que es la final para cerrar los hitos definidos de los tracks acorde al trabajo que se hizo el año pasado. Y desde la próxima semana Sergio nos va a estar nuevamente acompañando ya con las novedades de la app. Vamos a ver la interacción entre multipuntos, entre multinodos con esta aplicación. Así que quienes han desplegado la app y ya están poblándola con algunos IPS muy bien, porque van a empezar muy el día con la sesión que sigue. Los que no tienen una semana para tratar de avanzar lo máximo posible en ese aspecto. Entonces nos vamos a enfocar durante lo que queda de este mes en esta parte de los certificados de vacunación. La idea es que podamos cerrar y todos estar generando de aquí a fin de mes certificados y CBP según el esquema que mostró Alejandro. Y idealmente también ojalá podamos ser capaces de tener tanto los VHL como los certificados de vacunación en la aplicación. Así nos queda septiembre para cerrar con algunos tests más completos de ambos tracks y llegar en las mejores condiciones a octubre. Recordar que la primera semana de octubre es la Conectatón virtual, ya no hay chance para hacer desarrollos, hay que llegar listos a esa primera semana
y comenzar a testear contra Gacel. Vamos a hacer toda esta primera instancia de pruebas más habilitantes probablemente, no pruebas entre pares. Y después ya nos vemos en el evento presencial a hacer todas las pruebas peer-to-peer entre países interactuando con la aplicación. Así que ojo porque ya nos queda mes y medio de trabajo para ponernos al día y llegar en las mejores condiciones posibles a la Conectaton. Muchas gracias Alejandro, muchas gracias Sergio, gracias a los presentes también, nos estamos viendo y bueno, si quedaron dudas, esto va a quedar esta semana junto con la presentación de la semana pasada al día en el canal de YouTube si ustedes la quieren revisitar. Y por supuesto los monitores también quedan atentos a responder dudas asociadas a estas temáticas y otras en sus reuniones respectivas. Que tengan muy buen fin de semana casi, muy buen resto de semana, fin de semana para los que tenemos feriado mañana. Argentina entiendo tiene feriado, no sé quién más. Nos estamos viendo. Chao, nos vemos. Que estén bien. Gracias a todos. Hasta luego.